las cosas más insólitas que suceden en el mundo está el misterio sobre el Triángulo de las Bermudas, un lugar en donde se cuenta desaparece todo lo que pasa entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, conocido como el Triángulo del Diablo. Se cuenta que han desaparecido embarcaciones, aviones. ¿Dónde quedaron las 27 personas perdidas en 1945? Extraños mensajes de tripulaciones que describen que están en un lugar totalmente extraño, jamás visto antes y después se esfuman. La conversación y por supuesto no se vuelve a saber nada ni de la embarcación, ni de los aviones, ni de nada. En este video te cuento por qué incluso aerolíneas prefieren desviarse y no pasar por el Triángulo del Diablo. Pero antes te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para estar más cerquita, más en contacto. Yo soy Carlos Contreras, bienvenido. En el año de 1840, un barco que salía desde La Habana, Cuba, fue encontrado sin tripulación. ¿Qué tiene de extraño este evento? Bueno, el barco que fue encontrado tenía aún comida servida sobre la mesa y estaba caliente. Pero el misterio se pone cada vez más y más increíble. El vuelo 19, tal vez uno de los eventos más notables y conocidos sobre el famoso Triángulo del Diablo. Resulta que este escuadrón de la Marina de Estados Unidos durante un vuelo de entrenamiento en 1945 se perdió. Los aviones, antes de perder comunicación, registraron extraños efectos frente a ellos. Lo extraño es que antes de comenzar con los ejercicios de entrenamiento, los aviones habían sido revisados minuciosamente. Cuando estaban por perder contacto se informó lo siguiente: todo parece extraño, incluso el océano. Estamos entre aguas blancas y nada parece normal. Ninguna de las aeronaves y mucho menos de los 14 tripulantes fueron encontrados nunca jamás, pese a la larga investigación por parte del gobierno. Además, se envió un avión de búsqueda y rescate con 13 hombres a bordo para localizar a los aviones que se habían perdido, es decir, los que habían desaparecido, pero ese avión y sus pasajeros también desapareció. Inexplicablemente, y así entonces, la leyenda sobre este lugar comenzó a tomar mucho más fuerza. Las grandes incógnitas de este lugar: ¿qué era este sitio? ¿Existe un cráter debajo de una nave de un ovni? ¿Un asteroide que ejerce fuerza sobre el magnetismo y absorbe todo lo que pasa por ahí? Pero ustedes seguro se preguntan si ya saben el riesgo que existe de ser tragados por algo que aún no les he descrito, ¿por qué utilizan esta ruta? Bueno, pues barcos y aviones utilizan este paso del continente americano a Europa por sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo que hacen que las navegaciones sean mucho más rápidas. Digamos que sirve como un atajo o una ruta rápida para viajar hacia Europa. Entre los eventos lamentables que han puesto el ojo de todo el mundo en este sitio y que han avanzado a la gran cantidad de misterios en este sitio, también está el vuelo de comercio DC-3, que en 1948 desapareció sobre el Triángulo con 29 pasajeros y 2 miembros de la tripulación, el cual se dirigía a Miami. Según reportes, simplemente desapareció del radar y no se tuvo contacto con los pilotos. Ese mismo año, el avión Star Tiger desapareció en el Triángulo de las Bermudas con 25 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Tampoco se logró entablar la última comunicación, mucho menos recuperar el avión, o por lo menos restos de este mismo. ¿Tú sabías que en realidad este nombre del Triángulo de las Bermudas fue dado por un escritor, Vincent Gaddis, un hombre el cual ha sido señalado como amarillista, quien publicó un libro en el año de 1964 titulado El Triángulo Mortal de las Bermudas, donde describía una pérdida de dicho lugar, tanto de aviones como de embarcaciones, y ninguno de ellos ha quedado del todo claro. Pero ¿cuáles son las teorías sobre la desaparición repentina de esas áreas? Ni lo vas a creer de lo insólitas que pueden llegar a ser. Entre las más increíbles existen las presuntas ubicaciones de dicho triángulo sobre la mítica ciudad submarina de Atlantis. Estas historias que parten de un diálogo de Platón. Dicha teoría surge por el psíquico Edgar Cayce, quien aseguró que los atlantes tenían una tecnología súper desarrollada, pero que en algún momento sucedió algo que la isla terminó por hundirse. Sin embargo, sus grandes avances atraen a barcos y aviones como imanes. Aunque tampoco se ha podido confirmar esta teoría, podría ser de lo más increíble, pero de aquí parten unas tantas que te dejarán con la duda si es posible o no.
Por ejemplo, una de las teorías más fuertes de estas desapariciones son las que existe un agujero negro. Este término, utilizado principalmente por Stephen Hawking, describe cómo algunas áreas donde el espacio es infinito y que todo lo que entra en él, en cuestión de masa, digamos que se pierde o se traslada a un espacio sin paredes, relieves o fin. Si esta teoría fuera verdad, entonces cualquier barco que haya pasado por el triángulo en algún punto se trasladaría a esta puerta que, según la teoría de los agujeros negros, desemboca en el universo. Entonces pasaría lo siguiente: uno, se congelaría o haría pedazos, cenizas, en segundos ese barco. Dos, pasaría las leyes de la física y se transportaría y estaría entonces en algún universo paralelo. Sin embargo, esta teoría también entra en las cuales podríamos titular como increíbles, ya que si en la Tierra hubiera un agujero negro, entonces no solo lo que pase por ahí se absorbe como coladera y un barquito de papel, sino que la Tierra, el agua y todo pues desaparecería por esa área. Ya nos estamos acercando a las teorías que más me gustan y que me apasionan, las paranormales. ¿Has escuchado el monstruo del lago Ness? Bueno, pues tal parece que existe un monstruo llamado Kraken. Sí, ese personaje, también que es mítico en una forma de calamar gigante o pulpo, pues según se cuenta, el Triángulo de las Bermudas es la casa por excelencia de esta criatura, la cual ve como comida todo lo que pasa por ahí, aunque también parece algo insólito, ya que si bien los barcos podrían ser atacados, si existiera esta criatura, por criaturas marítimas, no solamente esta, ¿cómo harían para traer aviones? O sea, ¿cómo es que jalarían uno de ellos? Pero he de confesar que esta teoría me da mucho escalofrío, pues tú sabías que el humano conoce más del universo que del mismo fondo del océano. ¿Qué te hace pensar que esas criaturas en realidad no existen? Otra de las teorías que también ha desatado un debate entre el mundo de la ufología es la presencia de ovnis, objetos voladores no identificados, pero ahora en el fondo del océano. Esto meramente se debe a una supuesta abducción sufrida desde hace años en este lugar. Quienes pasan por ahí, supuestamente, son absorbidas por civilizaciones o extraterrestres que tienen esta área por excelencia pues para llevarse personas o incluso embarcaciones o aeronaves completitas con el fin de estudiarlas, saber sobre nuestra tecnología y nuestras habilidades. Otras de las teorías es una supuesta nave extraterrestre ubicada en este lugar, la cual entonces sirve como un imán y atrae a los objetos que pasan por ahí. Es decir, supuestamente existe una atracción entre las naves que hace millones de años estuvieron en el planeta y que cayó en dicho lugar, y entonces hacen una supuesta extracción o atracción extraterrestre intentando recuperar y haciendo una especie pues de campo magnético y que atrae a todos los objetos que por ahí pasan. Y si es esa la mala suerte de algún avión o embarcación, pues bueno, entonces será abducido. Increíble, ¿verdad? Otra de las teorías de estas desapariciones tiene un efecto de la naturaleza, el cual no deja de ser insólito y genera mucho temor en ti seguramente. Existe un fenómeno que se llama agujeros azules. Esto sucede por las grutas de hace miles de años que están sobre la zona del Triángulo de las Bermudas y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva a los barcos de gran magnitud. Es decir, se crean curvas verticales muy profundas. Por ejemplo, se tiene registro de un agujero azul en Shanga, en Japón, y que tiene nada más y nada menos que 300 metros de profundidad. Pero sin irnos más lejos, en Yucatán existe uno y en otras partes de Centroamérica. Pero obviamente te preguntarás, ¿y los aviones qué tienen que ver con estos agujeros azules? Esta poca probabilidad de saber dónde están las embarcaciones y los aviones, pues bueno, recientemente encontraron, después de un siglo, un barco perdido. Fue justo el 29 de noviembre de 1925 que el SS Cotopaxi salió de Carolina del Sur en dirección a La Habana, Cuba, con 32 tripulantes y una carga de más de 2.000 toneladas de carbón, el cual desapareció justo en la zona del Triángulo de las Bermudas. Y aunque se perdió en una fecha donde todavía no se prestaba mucha atención al Triángulo de las Bermudas, ya que el concepto nació, como lo mencioné, en 1953, de todas formas, lo interesante de esto es su aparición y con evidencia. Aunque aún no se sabe cómo exactamente se hundió o las causas de dicho hundimiento, y mucho menos qué sucedió con los tripulantes, este podría ser la primera evidencia para analizar y conocer en realidad qué sucedió en el Triángulo de las Bermudas. Sin duda alguna, uno de los misterios más increíbles que tienen a nuestro mundo
pues en lo insólito. Intervención extraterrestre, el Atlantis, criaturas gigantes o fenómenos naturales. ¿Cuál de estas teorías te queda más? ¿Con cuál de estas te quedas? Recuerda activar las notificaciones y suscribirte a este canal. Yo soy Carlos Contreras. Hasta la próxima.